La palabra derechos es una palabra difícil. Es difícil porque termina y comienza justo en el límite cuando afectas, cuando impides los derechos del otro. De ese otro que, aunque se parezca a nosotros, en realidad no comprendemos, no lo entendemos. ¿Qué pasó con los derechos de los palestinos hace 75 años? Cuando el gobierno israelí y los colonos israelíes extremistas decidieron endurecer sus ataques constantes, asesinatos, demolición de sus hogares, profanación y redadas en sus recintos religiosos. Hoy Hamas decide lanzar una operación de resistencia llamada Diluvio de Al-Aqsa contra Israel, una operación sin precedentes, y entonces ante ello la comunidad internacional se horroriza. A ver, ¿por qué no se horrorizaron 75 años cuando constantemente mataban a los palestinos? Y es que valen unas vidas más que otras. Es duro, ¿no? Y se endurece más cuando aquellas potencias internacionales como Estados Unidos intervienen y le meten más leña al fuego del conflicto bélico. Y es que la solución no pasa por demostrar quién es más fuerte bélicamente que el otro, sino por resolver las demandas de cada parte y fundamentalmente por respetar los derechos humanitarios, políticos y sociales del otro. Porque al final los muertos los ponen los pueblos. Y es que derecho también tienen de protestar y exigir cambio de sus autoridades los miles de ciudadanos en Guatemala que exigen la renuncia inmediata de la fiscal general Consuelo Porras y de otros funcionarios del Ministerio Público por, supuestamente, según ellos, atentar contra la democracia del país. Pero no. El presidente Giammattei, ¿qué hace? Pues amenaza con apresar a los líderes de las movilizaciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Tanto derecho a protestar como a recibir un salario digno por el trabajo que realizan tiene cualquier trabajador. Y así lo consideran los transportistas públicos, por ejemplo, en Italia, quienes complican la movilidad en este país con una huelga de 24 horas que no va a parar hasta que no le den respuestas de sus demandas, mayores salarios y mejores condiciones laborales, una respuesta definitiva. Y es que derecho tenemos todos en realidad. Derechos de relacionarnos con ese otro diferente en nuestras propias reglas, en las reglas de nuestro propio juego. Lo mismo que China le ha dicho a Estados Unidos un montón de veces y que le ha repetido en esta reunión con la delegación bipartidista del Congreso de Estados Unidos. Es una de las relaciones bilaterales, déjame contarte, más importantes del mundo. Y la forma en la que decidan llevarse estos países, sin duda alguna, va a determinar cuál será el destino de la humanidad. Así nomás hay que decirlo. En ese caso, por ejemplo, la competencia, la confrontación, no se ajustan a las tendencias de los nuevos tiempos, tiempos multipolares, tiempos donde podemos negociar independientemente de tu posición política, y tampoco van a ayudar, por supuesto, a resolver los problemas urgentes que hoy tiene este planeta, el único que conocemos hasta ahora y donde podemos vivir. Ello implica entonces ejercer el derecho de crecer económicamente y relacionarse con quien uno quiera sin imponer ni hegemonizar. También tienen derecho a recibir, por ejemplo, ayuda humanitaria urgente, las víctimas del sismo de 6.4 de magnitud que azotó a la provincia de Herat en Afganistán y que ha dejado hasta este momento a más de 4.000 víctimas entre muertos y heridos. Y eso es lo importante, tener la capacidad para reconocer nuestros derechos, defenderlos, ejercerlos y para que los demás también los reconozcan. Y es ahí donde aparece el punto de conflicto, el reconocimiento, donde se roza con ese conflicto. Les pongo un ejemplo. Cuba, según Estados Unidos, Cuba es un país que patrocina el terrorismo, es parte de su lista. Sin embargo, la nación caribeña hoy fue elegida como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, conformado por 47 estados, responsables de la protección y la promoción de los derechos humanos de todo el mundo, tanto colectivos como individuales. ¿Y saben con cuántos votos fue electo nuevamente Cuba, este país? Pues con 146 votos a favor para el periodo 2024 a 2026. Es contradictorio, ¿verdad? Pero en medio de todo esto es difícil entender cómo los derechos del otro pueden llegar a ser compatibles con los míos, con los nuestros, si no conozco a ese otro. Por eso te invito.
Vamos a conocer a Juana la Cubana. Es la protagonista de nuestro espacio Cuba en Movimiento, un espacio que te permite conocer a nuestros pueblos desde su gente, desde el ímpetu de esa gente que tiene muchas ganas de vivir, de seguir adelante y de seguirla luchando. Y es que la cosa se ve diferente cuando analizamos el mundo conexo. Me llamo Saraí. Chao.